¿Cuántas comidas debes de hacer al día con el objetivo de perder grasa? En principio, yo te recomendaría hacer 3 comidas que son las principales: desayuno, comida y cena. Pero no solamente vamos a hablar de cuántas comidas hacer al día, sino qué tipo de comidas te recomiendo hacer con este objetivo para que esta pérdida de grasa sea sostenible, sea fácil y que sobre todo cuando pierdas esa grasa lo puedas mantener a lo largo del tiempo, que eso es lo más importante de todo. Entonces, primero vamos a hablar del número de comidas. Recordemos que el número de comidas depende mucho de tu estado actual, depende de tu cultura, depende de tus objetivos, depende también del trabajo que tengas, depende de muchas cosas, pero culturalmente hay países que comen 3 veces o que comen 5 o que comen 6. Todo depende de cómo estemos rodeados al final del día. Entonces, lo que yo te recomiendo al 100% es que si haces 3 comidas, que son las principales como mencionaba anteriormente, eso nos va a ayudar a varias cosas. La primera, que comas las suficientes veces para que te mantengas saciado y para que no pases hambre durante el proceso, que eso es muy importante. Y segundo, también vas a dejar tiempos espaciados para que tu cuerpo haga la digestión. Sí es verdad que hoy en día es muy fácil comer, vemos comida todo el tiempo, anuncios y demás, pero ten en cuenta de una cosa, de que el ser humano como tal nunca ha tenido un horario de comida como tal, sino que comía cuando tenía hambre y cuando tenía la disposición de los alimentos. Hay tribus que comen simplemente cuando tienen hambre y no comen todos los días, comen una vez al día o cada 2 días o cada 3 días. Y eso es súper impresionante cómo algunas tribus pueden llevar a esta parte, siempre y cuando tú lo comparas desde una, en este caso, civilización un poco más avanzada, entre comillas, ¿no? Que a lo mejor tiene la disposición de comida todo el tiempo. Si tú tienes hambre, ahora mismo vas a tu nevera, vas a tu alacena y coges la comida y ya está. O si no, vas al supermercado. Ten en cuenta de que eso no siempre ha sido así. Es por ello que sí, tenemos esta disponibilidad, pero que sepas que tu cuerpo realmente está adaptado para pasar varias horas sin comer, varias horas de ayuno, y esto es necesario, porque ten en cuenta de que tú cuando comes estás ingiriendo esos alimentos, esos nutrientes y llegan a tu sangre, se digestiona y al final va donde tiene que ir, en este caso en tu cuerpo. Pero después de que haces esa comida, tu cuerpo tiene que hacer esa digestión, tiene que llevarla a sus sitios y eso tarda tiempo. Y una vez llega a donde tiene que llegar, también pasa este periodo de ayuno, que son las horas donde no estás ingiriendo, y tu cuerpo empieza a reparar, empieza a utilizar varios sustratos como fuente de energía según la tengas almacenada en tu cuerpo, y es totalmente natural. Sin embargo, cuando te acostumbras a comer muy frecuentemente, también acostumbras a tu organismo a comer con esa frecuencia y lo vuelves glucodependiente. Tienes poca flexibilidad metabólica, lo que quiere decir que en diferentes circunstancias tu cuerpo no sabe muy bien o no es muy óptimo utilizando diferentes sustratos energéticos, como puede ser la glucosa, la grasa como tal y también el sistema de los fosfágenos, que lo hemos hablado en otros vídeos. Pero principalmente la grasa son de estos recursos que tu cuerpo no es tan eficiente a la hora de utilizarlo, y sobre todo la sensación de hambre que vas a tener constantemente porque no tienes en este caso la disposición de esa grasa fácilmente. Entonces, como tu cuerpo es más fácil darte esa señal de hambre para que comas inmediatamente y no le da tiempo para que utilices esa grasa, esas reservas que tienen, al final te acostumbras a comer todo el tiempo y sí, vas a tener hambre todo el tiempo. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo? Vale, primero, como te comentaba, empieza con 3 comidas. En este caso, haz tus comidas principales y el horario adáptalo a ti. Esta parte es muy importante. No tienes por qué comer a una hora en concreto. Si es verdad que te recomiendo que te hagas un horario de comidas, pero primero ajústalo a tu día a día. ¿Vale? Primero mira cuáles son tus actividades diarias y a partir de allí plantea tus comidas en esos horarios que puedes. No tienes por qué comer a una hora en concreto, eso que quede muy claro. Quizás lo hagas estratégicamente porque a lo mejor vas a pasar muchas horas sin comer y quizás vas a hacer una actividad física demandante en tu trabajo, en lo que estés haciendo, y posiblemente te sea mejor comer antes de esta actividad precisamente para tener un poco más de energía. Sin embargo, que sepas que no es obligatorio comer a ciertas horas, ¿vale? Esa parte es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una vez tenemos estas 3 comidas, recuerda que si queremos perder grasa, lo que necesitamos es que nuestro cuerpo sea capaz de utilizar esas reservas energéticas. En este caso, está acumulado en forma de grasa. Y sé que esta grasa te molesta tenerla en exceso, precisamente porque no nos hace ver bien, y cuando acumulas mucha grasa es muy fácil inflamar y que tu cuerpo no esté en ese estado óptimo que realmente podemos estar. Por tanto, si quieres reducir unos 5, 10, 15, 20 kilos, es importante que le enseñes a tu cuerpo a pasar ciertas horas sin comer, precisamente no para aguantar hambre, porque no se trata de aguantar hambre, se trata de estar estable hormonalmente y que tu cuerpo sea lo suficientemente listo, inteligente, eficiente para utilizar la grasa como reserva energético. Entonces tú, por ejemplo, por la noche, salvo que no estés bien hormonalmente, no vas a tener hambre. Tú te acuestas
y te levantas por la mañana, ya sea con hambre o sin hambre, pero tú estás unas 8, 9, 10 horas sin comer y no tienes ninguna molestia. Eso es porque tu cuerpo se adapta fácilmente. Entonces la idea es que durante el día tú hagas tu primera ingesta de comida y pasen unas varias horas y tú no tengas la necesidad, esa sensación de tener que estar comiendo constantemente, porque tu cuerpo tiene recursos, tiene grasa almacenada que puede utilizar como reserva. Lo que pasa es que no es eficiente utilizándola. Entonces, cuando tú empiezas a dejar de comer 6 veces al día, y cuando hablo de comer veces, esta cantidad de veces, me refiero a cualquier cosa que ingieras. Si tú, por ejemplo, desayunas un plato contundente y después te comes una fruta, eso se considera comida, se considera una ingesta. Si te comes 3 almendras, eso se considera una ingesta porque estás activando tu aparato digestivo y no lo estás dejando descansar. Por tanto, no lo dejas desinflamar a largo plazo. Es por ello que es muy importante que esas 3 comidas sean 3 comidas y ya está. Pero que esas comidas sean lo suficientemente nutritivas y contundentes para que no te dé hambre entre esas horas. Y si te apetece en este caso ingerir algo que sea principalmente agua o bebidas, en este caso saludables, precisamente para no activar nuevamente tu aparato digestivo y no lo hagas trabajar de más. Entonces, cuando pasas estos espacios, unos cuantos horas como tal, a lo mejor 4 e incluso 5 horas sin comer, tu cuerpo está reparando, tu cuerpo está utilizando otros sustratos como energía, como puede ser la grasa corporal. Y esto hace que a la larga puedas estar estable, desinflamado, sin hambre constantemente y te va a ayudar a mantener un peso muy saludable. De hecho, a mis pacientes como tal les recomiendo hacer unas 4 comidas o 3 comidas cuando queremos perder grasa. Y tiene varias ventajas. La primera de ellas es que te va a empezar a regular las hormonas para que en este caso seas eficiente a la hora de utilizar los sustratos energéticos. También vas a liberarte más, tanto mental como físicamente, de estar pensando todo el tiempo que tienes que comer. Cuando pasas menos tiempo comiendo, tu cuerpo desinflama, tu cuerpo en este caso utiliza bien esos recursos, ¿vale? Tampoco te sientes con esa pesadez, tienes más claridad mental. Pero lo importante de todo esto es que la comida que hagas es qué tipo de comida haces, porque no es lo mismo que desayunes bollería, no es lo mismo que desayunes un croissant con mantequilla y mermelada, que eso a las 2-3 horas te va a hacer dar hambre posiblemente. Y muchas veces cuando haces estos desayunos, que son muy malos de ese tipo, pasa que a nivel digestivo, a nivel tu microbiota intestinal no está del todo óptima y empiezas a comer ese tipo de alimentos. Al final desayunas, pero te quedas como con pesadez o te queda como con una sensación de muy lento, ¿sabes? Entonces, al final, si tú desayunas comida sana, la idea es que te recargue de energía y te sientas bien, no que sientas pesadez después de comer. Y esto estamos hablando de las 3 comidas principales. Tú cuando sientes mucha pesadez después de comer es porque, uno, has ingerido alimentos que a lo mejor a nivel de digestivo son muy difíciles de digerir. O 2, te estás excediendo de calorías. Y muchas veces suelen ser las 2. Alimentos más densos de digerir. Y segundo, que te pasas de calorías. Y cuando te pasas de calorías, te entra esa somnolencia, ese sueño. Y al final sientes como que sí, acabo de comer, pero tengo menos energía. Y al cabo de 3-4 horas te empieza a dar como ganas de comer algo dulce. Entonces, al final, lo que buscamos es que hagas una comida contundente, pero que no te pases, que sea súper extremadamente lleno, que te quite energía. Eso no lo estamos buscando, eso no es eficiente. Entonces, te voy a dar un ejemplo de qué es lo que puedes comer a grandes rasgos. Ya cada persona, evidentemente, tiene sus preferencias y a lo mejor tienes intolerancias, tienes alergias, eso ya depende de cada persona, pero te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, a primera hora del día, cuando te levantes y hagas tus actividades y empieces a tener un poco de hambre, no tienes por qué comer sin hambre, deja que tu cuerpo desinflame, deja que tu cuerpo esté solo, escúchalo y cuando tengas hambre, desayuna, pero come comida real. En este caso, uno de los ejemplos que más me gusta dar en cuanto a desayuno es unos huevos revueltos. Unos huevos revueltos a la gran mayoría de personas les sienta bien, es rara la persona que no le sienten bien los huevos, ya son personas muy concretas, pero a grandes rasgos suele ser un tipo de alimento que sienta bien. Te comes 2-3 huevos revueltos y lo puedes comer directamente con trocito de queso o con cebolla y tomate, en este caso lo que a ti te siente bien, o incluso con una rebanada de pan, podría ser sin ningún problema si en este caso tienes mucho esta costumbre y quieres ir reduciéndolo simplemente con un trocito de pan, no pasaría nada en principio, o a lo mejor un poco de una tortita de maíz, no pasaría nada en principio, ¿vale? Ya si nos colocamos muy meticulosos, pues sí, a lo mejor podríamos cambiarlo, pero en principio, si tienes muy malos hábitos, esto te va a venir súper bien, así que va a ser positivo. Entonces, una vez haces este desayuno, que tendrá unas 300-400 calorías como mucho, ¿vale? A la comida, ¿vale? Lo que vas a ingerir en este caso es una buena fuente de proteína. En este caso ya depende de tus preferencias, yo te recomendaría directamente que consumas, por ejemplo, una fuente de proteína animal si consumes alimentos de origen animal. En este caso puede ser pechuga de pollo y te voy a explicar el por qué. Ya puede ser pechuga de pollo o carne magra, ya sea ternera, ya sea cerdo o ya sea pescado, principalmente magros, ¿vale? ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque aporta una cantidad importante de proteínas.
y la proteína genera bastante saciedad y además te va a ayudar a mantener esa masa muscular, que es muy importante. Y segundo, calóricamente hablando, aporta pocas calorías. Por tanto, ese déficit calórico, que es lo que estamos buscando para perder grasa, va a ser mucho más sencillo. Estás ingiriendo alimentos que te llenan, te nutren y además no te pasas de calorías, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, si prefieres una fuente vegetal, ya sabes que puedes consumir lentejas, puedes consumir en este caso garbanzos, judías, algo que a ti te siente bien y que vaya acorde a esa línea de alimentación que estás llevando. Cualquiera de las dos son válidas, ya depende mucho de ti. ¿Con qué lo vas a acompañar? Principalmente con una fuente de verdura. ¿Por qué la pechuga y por qué no otro tipo de carne? Es que se puede, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando recomendamos estas carnes magras es precisamente porque, como comentaba, a nivel digestivo tu cuerpo tiene que trabajar un poquito más. Por tanto, el hambre tarda en aparecer y te llenas rápidamente, ¿vale? Que esa es la gran ventaja de esta fuente de proteína. Tú comes un filete de carne, de pollo, pescado y demás, te va a llenar rápidamente. Entonces tú pones tu buen filete y sabes que estás aportando proteína de calidad a tus platos. Entonces, si esto lo acompañas con una fuente de verdura, ¿con qué verduras? Con las que a ti te guste. Hay una gran infinidad de verduras que hay allí que te pueden gustar. Tomate, pepino, lechuga, todo lo que sea vegetal de hoja verde, canónigos, rúcula, te va a venir bastante bien. En este caso lo acompañas con fruta, por ejemplo, y esa es una ensalada que a ti te guste. ¿Por qué te digo esas ensaladas? Y sé que hay gente que no le gustan las ensaladas. Las ensaladas como tal tienen la propiedad, y es que tienen muchas vitaminas y minerales, tienen bastante fibra, y además, como comentaba, que lo que estamos buscando para ese déficit calórico es que contiene muy poca caloría y también contiene bastante agua. Por tanto, son platos muy saciantes. Entonces, mi recomendación para ti es que haga alimentos, estos platos como tal, que sean ricos, saciantes, saludables y que te gusten a ti. No tienes por qué comer brócoli, no tienes por qué comer coliflor. Si no te gusta, pues no los comas y ya está. No tienes por qué comerlos. Pero dentro de todos los vegetales que hay, come algo de vegetal precisamente porque te viene bien. Entonces, personalmente, una ensalada que me gusta un montón es directamente coger brotes verdes. Ya, por ejemplo, puede ser la lechuga como tal, el iceberg o pues cualquiera, canónigos, lo que más te gusta a ti. Yo personalmente le pongo pepino, que es bastante jugoso y está muy bien. Le rayo un poco de zanahoria, le pico una manzana, le pongo un poquito de kiwi y el sabor queda bastante dulce gracias a estas frutas. Y le pongo, por ejemplo, limón o le puedo poner vinagre. En este caso me gusta el vinagre de Modena, que se llama, que es un vinagre que está bastante rico. Le pongo un poco de sal y está súper bien. Entonces, esas ensaladas a mí es lo que más me gusta, por ejemplo, de las comidas. Y lo acompañas con tu fuente de proteína. Y en este caso yo te recomendaría en principio comer así. ¿Por qué? Primero, porque si vienes de un sobrepeso, si vienes de malos hábitos alimenticios, esto te va a desinflamar. Si eres una persona que por la mañana se levanta con esa inflamación o estás todo el tiempo con ese hinchazón o retienes líquidos o tienes este exceso de grasa, créeme que esto te va a ayudar un montón a regular esas hormonas. ¿Puedes comer más carbohidratos? Puedes comer más carbohidratos en principio. Por ejemplo, si te gusta el arroz, puedes consumir un poco de arroz, un poco de papa, por ejemplo, pero en una pequeña cantidad para que acompañes el plato. No que eso sea el plato principal, ¿vale? Hay personas que primero se sirven el arroz, se sirven la pasta o sirven las patatas fritas, cuando eso es lo que menos tu cuerpo necesita. Eso, si lo vas a consumir, que sea en pequeñas cantidades. Lo que vas a priorizar es los vegetales, tu fuente de proteína y lo vas a acompañar con un poco de carbohidrato más complejo, que en este caso que sería el arroz o la papa, o un poco de pasta si lo prefieres, pero una cantidad pequeña, porque es lo que tu cuerpo menos necesita, ya que estos carbohidratos aportan una cantidad importante de energía, una cantidad importante de calorías, y tú necesitas hacer un déficit calórico porque ya tienes energía en exceso que está en forma de grasa. Entonces necesitamos que tu cuerpo no utilice la energía, las calorías de ese arroz, sino que la de tu propia grasa corporal. Por tanto, vamos a disminuirlo para que utilice nuestras reservas, ¿vale? Y a partir de aquí, la cena vas a hacer algo muy similar, muy importante, pues igual al desayuno o igual a la comida. Y ese sería como un plato estándar que bajo ese criterio yo te recomendaría hacer tus platos. ¿Qué vamos a hacer entre comidas? Principalmente agua, que vas a beber. Si te gusta el café, bébete un café, no pasa absolutamente nada. O come fruta, por ejemplo. Esto sería como principios genéricos, ¿vale? Si tienes malos hábitos alimenticios, ya te garantizo de que si esto lo aplicas una semana, vas a perder 1 kilo, 2 kilos en esa primera semana. Y si sigues esto, ya está. Lo importante aquí es que tengas este hábito y que entiendas por qué lo estás haciendo. No estás haciendo una dieta, estás cambiando tus hábitos alimenticios. Entonces, yo personalmente, como te digo, te recomiendo que hagas unas 3 comidas al día. Puedes comer 4, pero ten en cuenta que cuando comas, coma comida real, que es la parte más importante. El número de comidas no tiene por qué ser obligatorio comer un número exacto. Te digo 3 por darte unas pautas, pero puedes comer 4 sin ningún problema o incluso 5. Pero a nivel digestivo
A nivel de pérdida de grasa, lo más óptimo sería unas 3 a 4 veces al día. O incluso si haces ayuno intermitente, puedes hacer 3, 2 o incluso de vez en cuando una comida al día. Si sabes hacer el ayuno intermitente, que aquí en mi canal pues vas a tener varios vídeos donde te explico cómo hacerlo. Así que eso será lo más importante a la hora de cuando hablamos de números. Y recuerda que para que hagas menos comidas importantes, contundentes, estas 3, es importante que comas comida de verdad. Cuanto más procesado comas, ya sea en el desayuno, la comida o la cena, más fácil vas a excederte de calorías y además te entra hambre rápidamente y además te inflama. Y te pongo un ejemplo. Por la noche te cenas una pizza y cómo amaneces al día siguiente. ¿Con más energía o con menos energía? Simplemente evalúalo, cómo te sientes después de comer ese tipo de platos. Entonces, yo te recomiendo simplemente que si te vas a comer ese tipo de cosas, cómelo de vez en cuando, esporádicamente. Si puedes hacerlo tú con ingredientes de calidad, mejor. Y de hecho suele quedar bastante sabroso. Y recuerda que al final hacemos todo esto no solamente con el fin estético, sino por nuestra salud. Ten en cuenta de que cuanto más alimentos de calidad le das a tu cuerpo, mejor te sientes, mejor te ves, mejor actúas, mejor te sientes como tal a nivel emocional. Al final te va directamente a incidir en tu estilo de vida, en las cosas que vas logrando, en cómo te ves, en cómo te vistes. Al final te va a afectar en muchas áreas de tu vida, que es muy importante. Así que lo importante de todo esto, recuerda que no es hacer una dieta, sino llevar un estilo de vida saludable, el cual disfrutes y que cuando vayas a desayunar mañana no digas, ¡buah! Tengo que hacer dieta. No, simplemente elige de los alimentos que sean saludables, los que más te gusten y desayúnalos. En la comida lo mismo y en la cena lo mismo. Aprende a cocinar, que eso te va a dar mucha más variedad. Simplemente tú el mismo ingrediente lo puedes hacer de muchas formas y darle un sabor muy distinto. Así que esa sería una de las cualidades que te recomiendo aprender, lo más mínimo, porque eso te va a ayudar a que tengas más flexibilidad en tu alimentación y que directamente lo disfrutes y que el sobrepeso nunca sea un problema para ti y que tú tengas un control. Así que esa parte es muy importante. Igualmente, si quieres tener ejemplos claros y detalle directamente hechas y un plan directamente que seguir paso a paso enfocado a la pérdida de grasa, en la descripción de este video te va a dejar un programa de pérdida de peso que te va a ayudar un montón. Ya te garantizo de que si lo sigues y aplicas los principios que te enseño dentro del programa, vas a perder peso, vas a eliminar para siempre esa sensación de estar a dieta. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad. Te lo dejo en la descripción de este video y nada, espero que te sea de mucha utilidad. Y recuerda, si te gustaría que tocara otro tema en los próximos podcasts, déjamelo aquí en la descripción de esos comentarios, que los leo todos y los tengo en cuenta para próximos vídeos. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.